Muy bien, este es el repaso para la etapa 3, que es el segundo parcial de vida cotidiana en otro idioma. Lo que vamos a ver a continuación son los temas, por ejemplo, el de la tercera persona, negativos, preguntas, respuestas, las preposiciones de lugar, las preposiciones de tiempo, el vocabulario que va a venir en su examen y por último, pronunciación, que también viene en su examen. Les voy a pedir por favor que al ver esta imagen o este GIF, por favor copien la actividad en la libreta, ya que, por ejemplo, si yo soy su maestra, yo lo voy a estar revisando dentro del salón. Ustedes van a pasar el pizarrón y van a tener que contestar las actividades que ustedes debieron de haber escrito en su libreta de este video. Empezamos con la tercera persona. Primero, para entender la tercera persona, bueno, cuando hablamos de primera persona sería cuando decimos yo o nosotros, que es we. Segunda persona sería el you, y para tercera persona ahorita solamente vamos a estar viendo la tercera persona singular, que es el he, el she y el it. Muy bien, entonces en cuanto a las reglas, ahora vamos a ver las reglas para la tercera persona en positivo y en presente, que es lo que vamos a estar presentando en el siguiente examen, ¿sí? Otra vez, la tercera persona ya dijimos que es cuando digo que es he, que es él, she, que es ella, it, que es eso. Si ustedes necesitan también pueden estar haciendo notas. Entonces la tercera persona le vamos a estar agregando la S, es la primera regla que tenemos ahí. Dice we add the S to the verb to form the third person singular. Entonces vamos a agregarle en lugar de drink, si yo hablo de él, he drinks, le agrego la S. O I run, pero si hablo de he o de she o de it, voy a decir he runs, o she runs, o it runs. Y al verbo le voy a agregar la S. Tenemos unas reglas aparte de la S, y es que le voy a agregar la E y la S si el verbo termina en la doble S, en la SH, en la CH, en la X y en la O. Por ejemplo, en lugar de watch, que termina con CH, le voy a decir he watches con la E y la S. También tenemos otra regla que es la última, es la de la Y. Si termina en Y y antes de la Y está una consonante, tengo que cambiarlo a I latina, E y la S. Por ejemplo, viene he cries. Como la R antes de la Y es una consonante, le tengo que cambiar a la I latina. Y ahora tengo, si antes de la Y viene una vocal, por ejemplo en play, que antes de la Y viene la A, que es una vocal, pues nada más le agrego la S. O sea, sigue la misma regla que ya habíamos visto al principio donde dice we add the S. En esta otra hoja tenemos más ejemplos. Por ejemplo, watch o teach, que terminan en ch, le agregamos la E y la S. Igual que wash, que termina en SH, miss, que termina en doble S, le estamos agregando la E y la S. O cuando terminan en O, como goes, go o do, le agregamos la S. Cuando termina en X. Y tenemos los ejemplos de la Y. Si termina en Y y tiene una vocal, entonces sería I latina ES. Y play, si antes de la Y tengo una vocal, ahora sí ya tenemos la Y y la S, que es las reglas que acabamos de explicar. Lo que es muy importante es saber que es solamente esta regla cuando es presente, para tercera persona singular y en positivo. Esta regla solamente aplica para esas 3 veces. Tienen que ser solamente tercera persona, que es un él o singular, él, ella, she y el it. Nada más se sigue esa regla. Igual y esta tabla les puede servir mucho si ustedes la quieren escribir. Ahora tenemos el siguiente ejercicio donde tenemos el GIF. Esta actividad, sobre todo si yo soy su maestra, vamos a tener que escribirla dentro de su libreta. Esto les va a servir para repasar. Lo que sí es muy importante es que ustedes chequen bien los sujetos que vienen. Otra vez, solamente agregamos la S o la E y la S o la I, ES, ¿verdad? Solamente cuando es tercera persona, el sujeto tiene que ser un he, una she o un it, un eso. Tiene que estar en positivo, no tiene que llevar ni el don't ni el doesn't, ¿sí? Otra vez, tercera persona, he, she, it, ahí tenemos el ejemplo. Si no aplica o si es plural, el verbo se va a quedar igual. Es decir, si viene choose, lo dejo igual. Si viene play, lo dejo igual. Si viene wash, lo dejo igual.
Entonces, solamente hay que fijarnos en el sujeto, que esté en positivo, que sea tercera persona, y entonces ahora sí le voy a agregar la S o la E y la S que le corresponda al verbo que está entre paréntesis. Entonces le ponemos pausa y copiamos la actividad. Ok, ahora tenemos los negativos, la siguiente gramática. Lo que hay que aprender aquí son con cuál va el don't y con cuál va a ir el doesn't, ¿sí? Primero que nada, el don't va a ir con el personal que es I, con el we, que es nosotros, con el you y con el they. Prácticamente, si se fijan, el don't también va a ir con los plurales. Si hablamos de mi mamá y yo, que es nosotros, es we, pues voy a utilizar el don't. Si estoy hablando de mis amigas, pues sería ellas, they. Entonces voy a utilizar el don't. Y para el he, el she o el it, o sea, los singulares, el, ella o eso, voy a utilizar el doesn't. Después del negativo, si se fijan, voy a escribir el verbo en la forma base. ¿Qué es la forma base? Sin la S, sin el ing, sin el ed, sin nada de eso. El verbo normal. Por ejemplo, we don't work. Nosotros no trabajamos. He doesn't like. A él no le gusta tal cosa. ¿Sí? Entonces ese es el negativo. Vamos a ver como quiera un poco más del negativo. Aquí tenemos ya una tabla más completa que les puede servir bastante. Si ustedes quieren ponerle pausa y copiarlo, sería aún mejor, ¿sí? Tenemos cómo se forma. Tenemos primero el sujeto, cualquier sujeto. Pueden ser los pronombres que vienen ahí, I, you, we, they, he, she o it. Y después tenemos el auxiliar negativo, que es don't o el doesn't. Ya vimos con cuál va el don't y ahí lo vuelve a recalcar. Y con cuál va el doesn't, que otra vez he, she o it. Si estoy hablando de, no sé, de mi amiga, que sería una amiga singular, que sería she, tendré que decir she doesn't go. Ella no va, ¿sí? Si yo estoy hablando de, por ejemplo, mi mamá y yo, que es nosotros, voy a decir we don't want. Nosotros no queremos. Y ahí tenemos los ejemplos. Dice you don't speak English, negative he doesn't speak English. Otra vez el verbo va en la forma base y ya no le agregamos la S. ¿Sí? Entonces esto es lo que necesitamos saber. Ahí dice be careful, donde viene amarillo. Dice no podemos decir el I no. Sabemos que en español decimos yo no voy, yo no vivo en Japón, pero en inglés otra vez tenemos que utilizar ya sea el don't o el doesn't, dependiendo. Otra vez, don't es para el personal, el I, y para los plurales, y el doesn't va para los singulares, cuando hablo de una persona, de un él o de una ella o de un eso. En la siguiente actividad lo que ustedes tienen que hacer, ya viene todo como debería de venir, solamente que viene mezclado. Ustedes tienen que acomodar estos enunciados. Acuérdense que primero era el sujeto. Si se quieren regresar tantito lo pueden volver a ver. Primero iba el sujeto, ya sea el pronombre o el sujeto, ¿sí? Después del pronombre o sujeto va el don't o el doesn't, dependiendo del sujeto. Y después va el verbo en forma base. Ya después sigue el complemento. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, la persona, después el don't o el doesn't, después el verbo y el complemento, si es que tiene complemento. Pausamos el video y escribimos la actividad que se va a ver otra vez. Si yo soy su maestra, se va a ver en clase. Ahora tenemos las preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas en inglés para cualquier otro verbo que no sea el verbo be? Primero vamos a empezar con el do o con el does. El do, otra vez así como dividimos el don't y el doesn't, el do va a ir con el personal que es I o los plurales you, we and they. ¿Sí? Si estoy hablando de do my family, do my friends, por ejemplo, mis amigos, es plural. Estoy hablando de mis amigos en plural, voy a utilizar el do. ¿Sí? Si estoy hablando nada más de una cosa, no sé, does my dog, mi perro, does my dog, nada más es uno. Pero yo tengo 3 perritos, entonces sería do my dogs. ¿Por qué? Porque el do es plural y el dos, que se escribe does, es el singular para él, ella y eso. Después de que tenemos el do, sigue el sujeto y luego el verbo. El verbo otra vez debe de estar en forma base y un complemento. ¿Sí? Porque es muy importante esto porque ahorita ustedes van a contestar unas actividades. Otra vez, si se fijan, en los enunciados empezábamos con el sujeto
o los pronombres. Ahora en las preguntas empezamos con este modal que es do o dos. Después el sujeto, después el verbo y el complemento. Ok, ahora tenemos los ejemplos de las preguntas. Empezamos otra vez, primero con los modales, ya sea el do o el dos, dependiendo del sujeto que le siga. Por ejemplo, aquí dice do you. El you va a ir con el do, por eso empiezo con do y no con does. Do you work today? ¿Sí? El que sigue dice does Mark run in the park? Dice Mark. Mark viene siendo una tercera persona que es he. El he va a ir con el does, por eso estoy escribiendo el does ahí, ¿sí? Does Mark, el verbo viene siendo run in the park. O do my parents, mis padres es plural, por eso estoy escribiendo el do, ¿sí? O los gatos también es plural, voy a utilizar el do. Acuérdense, es primero el do, el sujeto o los pronombres. Como en la primera viene un pronombre, viene you. En la segunda viene un sujeto que es Mark. No siempre van a venir los pronombres, también van a venir los sujetos que son los nombres personales. Por ejemplo, Mark, el gato, ¿sí? Y ahora tenemos para cómo podemos contestar. Empezamos con el yes o con el no. Cuando digo el yes voy a utilizar yes y luego siempre tengo que utilizar los pronombres. Ahí ya se los están escribiendo los pronombres. El I y el you va con el do. Yes I do, yes you do. O por ejemplo el yes con el he, el she, el it, la tercera persona va con dos, con el does. Y el we y el they va con el do. Entonces siempre que contestemos hay que contestar el sí, el pronombre y ya dependiendo del pronombre pues el do o el dos. Hay que aprendernos muy bien. Otra vez de nuevo, el do va con el I, el you, el we y el they, y el does o el dos va con el he, el she y el it. Y el no viene siendo lo mismo. Ahí viene de hecho unos ejemplos que dice he doesn't works. Ahí ya no, porque ya no ponemos la S, porque solamente agrego la S cuando es positivo y tercera persona. Ahí está en negativo. Entonces como está en negativo o está en pregunta, por ejemplo abajo, entonces vamos a dejarlo normal. Does she work? Sin la S el verbo. He doesn't work. Sin la S el verbo porque es negativo. Entonces todas esas reglas sí tienen que ir anotándolas o aprendérselas muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo vamos a formar las preguntas y las respuestas cortas que ya las vimos. Otra vez empezamos, por ejemplo, do you like pizza? ¿A ti te gusta la pizza? Tú vas a contestar con yes I do, no I don't. O do we like pizza? Yes we do, no we don't. El does he, primero she, does she like pizza? Yes she does, no she doesn't. Does he like pizza? Yes he does, no he doesn't. ¿Sí? O does it like pizza? Yes it does, no it doesn't. ¿Sí? Ya dependiendo de la pregunta es como nosotros vamos a contestar con el pronombre. Si se fijan, dije do we like pizza y contestamos yes we do, no we don't. El único que cambia es cuando decimos do you like pizza porque te está preguntando a ti mismo. O sea, ¿a ti te gusta la pizza? Entonces tú tienes no vamos a contestar con el you, contestamos con el yes, I do, con el yo, ¿verdad? De sí, a mí me gusta, yes, I do, no, I don't like. O no, I don't, no, a mí no me gusta. Y en este siguiente ejercicio ustedes van a elegir ya sea el do o el dos. ¿En qué se tienen que fijar? Tenemos que escribir este ejercicio porque otra vez viene el GIF que nos dice que tenemos que escribirlo en nuestra libreta y contestarlo. Viene el do o el dos, tenemos que fijarnos en las personas. Por ejemplo, dice my sister, ustedes tienen que pensar. My sister va con el do o con el dos. Acuérdense, el do es personal y plural y el dos es para tercera persona singular. Singular nada más es uno, plural son dos o más. Entonces ustedes se tienen que fijar en lo que está inmediatamente después de la línea, que son los sujetos. My sister, my cats, Tom and Lisa, you, school, my sister. Y ya dependiendo de esos sujetos ustedes van a escribir el do o el dos. Ok, ahora tenemos las preposiciones del lugar. Tenemos in, que significa en, que ustedes ya deberían de saber el significado en español, si no lo volvemos a escribir. In es en, on es sobre, under es debajo, next to al lado, behind es detrás, in front es enfrente y tenemos between, que es entre. Entonces estas preposiciones del lugar
Nos falta ahí, por ejemplo, above, que era arriba. Above se escribe, o también below, que era debajo, ¿verdad? Estas preposiciones las pueden encontrar en su libro en la página... Pueden encontrarlas en la página 79 de su libro, que son las que van a venir en el examen. Igual y estas también son importantes, que son las mismas, para que sepan el significado de cada una de ellas. Y en este siguiente ejercicio, igual solamente vamos a copiar, basándonos en la imagen que tenemos ahí, copiar los enunciados que vienen y ustedes van a decidir si es qué preposición voy a utilizar. Por ejemplo, dice el número 3, dice el gato. Dice el gato al lado del sofá, del armchair. ¿Sí? El gato, si ustedes quieren decir que está al lado, se dice next to. Entonces contestaríamos, the cat is next to the armchair. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, utilizar las preposiciones que se vieron con esta actividad. Ahora tenemos las preposiciones de tiempo, que es muy importante aprenderse, que son 3, es el at, el on y el in. El at solamente va a ir para cuando hablamos de horas, ¿sí? De horas, va con la noche, at night, o también cuando estamos hablando de días en específico, que son festividades. ¿Sí? Entonces el at lo vamos a utilizar para cuando estamos hablando de horas. También lo vamos a utilizar para horas de comida, por ejemplo, at breakfast, at lunchtime, cuando hablamos de desayuno, de comida. El on va a ir para los días de la semana y también va a ir para las fechas completas, ya sea con el día, con el mes y con el año, o solamente el mes y el año, ¿sí? O para días en particular. Por ejemplo, tenemos mi cumpleaños, en su cumpleaños cae en una fecha, entonces por lo tanto cumple con el hecho de que es una fecha y va con on. Y el in va con un poquito más, que es, por ejemplo, un día en particular, con los meses, con las temporadas, in winter, en el invierno, esa es una temporada, con un año, con las décadas o con los siglos. Ahora, si se fijan, lo diferente del on es que el in va a ir solamente con los meses, con los días solamente separados. El mes solo, in December. El año solo, in 2015. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que nos aprendamos con qué va cada una de estas tres. Igual, y aquí tenemos otra vez el ejemplo, que pueden ustedes anotarlo. Y ahora sí tenemos esta actividad que otra vez tenemos que anotarla para poder contestar con lo que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije que el at va con horas y aquí me está diciendo 11 o'clock. Entonces, como es una hora en particular, voy a tener que utilizar we have a class at 11 o'clock. Entonces, ya dependiendo de todo lo que ustedes digan, ay, es una hora, ay, es un mes, es un día, ya ustedes lo van llenando, ¿sí? Con la información que también pueden darle hacia atrás. Punto 5, ahora tenemos el vocabulario. Muy bien, y ahora tenemos el tema de decir el tiempo. Tenemos el to y el past. Recuerden que cuando decimos to es para decir faltan 5 a las, it's 5 to. Y cuando decimos past, pues ya es pasadas. Si decimos pasadas de las 5, pues entonces ya han pasado 5 minutos, ¿sí? Y si decimos it's 5 to, entonces es que apenas faltan 5 minutos. Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, dice it's 5 past 2, son las 2:05, porque ya son pasadas de las 2, 5 minutos, it's 5 past 2. O cuando decimos o'clock, significa que es en punto. También es importante aprendernos cómo se dice media hora, que es half. Ahí abajo del 6 dice it's half past, media hora pasada. Y también es importante saber cómo se dice un cuarto, que sería quarter. Donde tenemos en el 3, por ejemplo, dice it's quarter past, ha pasado un cuarto. ¿Sí? Es muy importante también aprendernos esos. Ahora tenemos una actividad que les voy a pedir que también se copie en el pizarrón y tenemos que unir los relojes con la hora que nos dice ahí. También les voy a pedir que se escriba cómo se dice esa hora en escrito, no nada más en números. Ahora tenemos las partes de la casa.
Es muy importante que nos aprendamos qué significa, por ejemplo, living room, que es la sala de estar, kitchen, que sería la cocina, tenemos bathroom, baño, bedroom, que es la recámara, el garage, and the garden, el jardín. Ahí también nos falta a lo mejor dining room, que también puede ser una parte. El dining room vendría siendo el comedor, ¿sí? Living room es donde es la sala de estar, dining room es donde comemos y tenemos ahí también the kitchen, ¿verdad? Es importante saber cada uno de estos en español y qué son los aparatos electrónicos que hay en cada una de ellas, porque eso es lo que va a venir en el examen, que ustedes identifiquen dónde van los aparatos electrónicos que veremos a continuación. Viene household devices and appliances, por ejemplo, coffee maker, la cafetera, blender, licuadora, mixer, toaster, microwave. Tenemos stove, no se ve muy bien ahí, pero es la estufa, se dice stove. Bachelor's grill, que es la parrilla. The pressure cooker, rice cooker, crock pot. Sí, es muy importante aprendernos todos estos aparatos electrónicos. Y bueno, si se fijan, pues la mayoría de ellos se encuentra en el área de la cocina, ¿verdad? De kitchen. Ahora tenemos vacuum cleaner, electric fan, cooler, air conditioner, oven o stove, que el oven es el horno, en stove que vimos atrás es la estufa. Dishwasher, refrigerator o fridge, también se dice fridge el refrigerador. Washing machine, clothes dryer. Washing machine es la lavadora and the dryer es la secadora. Speaker and television. Otra vez es importante saber dónde está cada uno de estos aparatos electrónicos. Y por último tenemos la pronunciación. Hay que saber el sonido de estos dos símbolos que nos aparecen en pronunciación. Por ejemplo, la primera, que es boat, ¿sí? La pronunciación sería O, boat, show, hose, coach, rope, show. Entonces la pronunciación de las primeras es que tenemos la pronunciación O. Y después en la que viene enfrente es la pronunciación de AU, como down, shout, house, couch, loud. Es la pronunciación AU. ¿Cómo van a ir en su examen? Que ustedes identifiquen en qué sonido queda cada una de estas palabras, que bueno, aquí ya las tenemos acomodadas. Y en estas actividades que ustedes van a tener que realizar en su libreta es escribir qué símbolo fonético corresponde a cada quien. Ya tenemos ahí los ejemplos. Al principio es un bote, el segundo es una cuerda, que es rope, y el tercero es una casa, house. Entonces ustedes van a tener que escribir si se dice con el primer símbolo, que es O, o el segundo símbolo, que es AU. Eso lo vamos a estar checando en la clase, si son mis estudiantes sobre todo, entonces hay que anotar la respuesta de cada uno. Igual en esta actividad, pausar el video y escribir la respuesta. Tenemos down, shout, show. Ustedes tienen que escribir con qué símbolo fonético va cada una de ellas y aprendérselos para el examen. Es todo, chicos, entonces mucha suerte para el siguiente examen y favor de estudiar y ver el video y contestar las actividades cuantas veces puedan.